Entonces, hoy día toca la última sesión antes de la segunda evaluación principal y vamos a ver un poco de ejercicios pensando en- en que vean la forma de cómo utilizar ambos métodos para solucionar cosas, más o menos. Y que ustedes también traten de siempre darle una vuelta de pensar qué es lo que pasaría si hiciese tal o tal variación en un problema. Ya. Entonces, ahí sí. El primer ejercicio dice que un intercambiador de calor de doble tubo, ¿ya? Siempre es importante ir marcando los datos. Marcando los datos que nos van a servir. O sea, doble tubo, súper. Tenemos el tipo de configuración. Funcionando en contraflujo. También, súper importante este detalle. Se utiliza para enfriar aceite de lubricación mediante agua. Si me dice enfriar, entonces yo sé que el aceite es el fluido caliente y el agua es el fluido frío. El flujo másico del aceite es como 1 kilogramo por segundo con un CP de 2131 joule sobre kilogramo grado Celsius. Hay que fijarse en este detalle. A veces el CP se da en kilojoule, otras veces se da en joule. ¿Ya? Eh, para que no se vayan a equivocar de repente al hacer el cálculo y pongan el número quizá en kilojoule y por defecto ustedes piensan que está en joule y eso les va a variar bastante el número final. Ya la entrada de temperatura del aceite es de 100 y la de salida es 60. Tenemos 40 grados de diferencia. Ahora dice el flujo másico del agua, o sea, el fluido de enfriamiento, es de 0,2 con un CP de... Fíjense también, este es como súper característico el del agua, por la temperatura y las condiciones. Generalmente es como 4000, no sé, 180, 190, pero anda como por ahí, para que tengan la noción. El que ingresa al intercambiador a una temperatura de 30. Súper. Y no nos dice cuánto sale. Ya. El intercambiador de calor tiene un diámetro interno de 0,25 y un diámetro externo de 0,045. Súper. Esto es cierto, un sistema, ¿cierto?, de doble tubo. Ya me queda un poco grande, pero entonces, diámetro interior corresponde a este y el diámetro exterior corresponde a ese. ¿Ya? El diámetro exterior y este es el diámetro interior. ¿Ya? Y dice, con esta información se pide también la longitud del intercambiador de calor. Perfecto. Entonces vamos a ver el largo de este intercambiador, qué tan gigante nos puede quedar. Dice, adicionalmente, muy bien, se conocen las propiedades del agua para las condiciones de operación. Genial. Y el número de Nusselt en relación a los diámetros. Entonces, revisamos esta tabla, que es el número de Nusselt para un flujo laminar completamente desarrollado, súper, en una sección anular, como esta, con una superficie isotérmica y otra adiabática. Súper bien. Entonces, esto también nos está diciendo que el intercambio obviamente no tiene pérdidas de calor hacia el exterior, ¿cierto? Está correctamente aislado como esperaríamos que fuese. Y tenemos acá la relación entre el diámetro interior y el exterior y el Nusselt. En este caso el interno y en este caso el externo. Ya. Y nos dicen que acá nos ahorraron ver las tablas, nos dan la viscosidad, nos dan el K y nos dan el Prandtl. ¿Por qué nos dan todo esto? Porque nos dieron el U, ¿cierto? El U faltó. No tenemos el U. Como no tenemos el U, necesitamos saber cuáles son los H's. Tampoco nos dieron los H, así que vamos a tener que hacer por medio de lo que es los flujos. O sea, el Reynolds, el plan que nos dan y el Nusselt. Ok, entonces, este es nuestro sistema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un esquema
para tener claridad de qué es lo que hay. Entonces, el aceite nos dicen que entra a 100 grados Celsius, ¿cierto? Con un flujo másico de 0,1 kilogramos sobre segundo. Entra por acá y sale por acá y nos dicen que sale a 60. Por otro lado, el agua nos dicen que entra a 0,2 kilogramos sobre segundo a una temperatura de 30 grados Celsius y desconocemos la temperatura de salida. La temperatura de salida no sabemos cuál es. Super. Y otro detalle importante, los diámetros. Entonces, el diámetro interno es 0,025 metros y el diámetro externo corresponde a 0,045 metros. Bien, entonces hagamos un resumen. Agua, aceite, ahí dice aceite. Ok, entonces, partamos. ¿Qué tenemos? El CP. El CP del agua era 4,180 joule sobre kilogramos grados Celsius. Kilogramos. El del aceite era 2,131. También en joule kilogramos Celsius. La temperatura de entrada. La temperatura de entrada del agua era 30. La del aceite son 100. La temperatura de salida del agua no la conocemos y del aceite son 60. Y el flujo másico del agua es 0,2 kilogramos por segundo y el del aceite es 0,1 kilogramos sobre segundo. Súper. Entonces, tenemos el esquema que nos ayuda a entender qué es lo que está ocurriendo. Tenemos los datos agrupados, esto nos va también a facilitar poder hacer el desarrollo. Tenemos los diámetros. Eso creo que todo lo que información que nos dan, sí, esa es toda la información. Ok. Entonces, veamos. Necesitamos saber las temperaturas de salida del agua. Y contamos con la ecuación de que Q sabemos que es igual a M por el CP por un delta T. ¿Cierto? Ahora, nos falta el delta T del agua, pero sí tenemos el del aceite. Entonces, si conocemos el del aceite, más el CP y más el M, podemos calcular transferencia de calor. Y luego para esta misma ecuación, pero con los datos del agua, para poder determinar cuánto es la temperatura de salida. Ya eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el Q va a ser igual a la masa, el flujo másico de aceite, por el CP del aceite, por la temperatura de entrada menos la temperatura de salida del aceite. Entonces, la transferencia de calor del sistema, o sea, en realidad sí del sistema, porque sabemos que lo que entrega un fluido lo recibe, el otro, termodinámicamente lo definimos de esa forma. Si además nuestra ecuación termodinámica del balance de energía vendría siendo 0,1 kilogramos sobre segundo por 2,131 joule. Uy, algo pasó, pero
¿Me siguen con conexión o no? Sí, profe. ¿Sí? Ah, ya, súper. Pensé que se había perdido. Ya. Kilogramos grados Celsius. Y la diferencia de temperatura aquí es 100 menos 60 grados Celsius. Por lo tanto, ¿esto cuánto nos da? Nos da igual a 8,524 en joules sobre segundo, pero no es problema porque nosotros sabemos que eso es un watt. ¿Ya? Tengan cuidado siempre con las unidades de no perderse que lo que cada cosa. Perfecto. Tenemos cuánto es el calor que está cediendo el aceite, que es igual al calor que está al revés, que está, no está bien, que está absorbiendo el agua. Y nuestro Q, en este caso, ¿cierto? Es igual a la masa ahora de agua por el Cp del agua por la temperatura de salida del agua menos la temperatura de entrada. Ok, entonces 8,524 watts es igual al flujo que era 0,2 kilogramos sobre segundo por el Cp que es 4,180 joule sobre kilogramos Celsius. Y la temperatura que es temperatura de salida menos 30, que es la temperatura de entrada. Entonces, nuestra temperatura de salida del agua es 40 grados Celsius. Entonces, lo ponemos acá, un color diferente, para saber que es un dato que calculamos. Ok. Entonces, tenemos las condiciones, las propiedades del agua en esas condiciones. Por lo tanto, podemos calcular el coeficiente convectivo del agua, ¿cierto? Pero para eso necesitamos cálculos previos. Y partimos con el número de Reynolds, ¿cierto? Que sabemos que es la velocidad, una de las definiciones por el diámetro por la viscosidad cinemática, que es igual a 4 por flujo másico por pi por el diámetro por la viscosidad. Ok, entonces, Reynolds. Revisen que hay varias definiciones, o sea, en realidad la definición del Reynolds es una, pero hay varias formas de cómo expresar el Reynolds, ¿ya? Que una puede ser más cómoda dependiendo de los datos que tenemos. Ok, entonces, 4 por 0,2 kilogramos sobre segundo sobre pi por el diámetro que era 0,025 metros por 725 por 10 elevado a menos 6. Estaba en metros segundos sobre metro cuadrado. Y esto lo vamos a cambiar. Kilogramo metro. Metro segundo cuadrado por metro. Ya vamos a hacer ahí el cambio de unidad. Entonces, esto me da que el Reynolds corresponde a 14.050. ¿Cierto? Es un régimen turbulento el que tenemos por el interior del tubo. Entonces, para un régimen turbulento, al interior de un tubo liso con un fluido que se calienta, el nozzle es igual a 0,023
por Reynolds elevado a 0,8 por el Prandtl elevado a 0,4. Ya, es importante el detalle de este número, porque cuando se enfría es elevado a 0,3 y cuando se calienta es elevado a 0,4. ¿Ya? Para que en el caso de que en algún momento tengan que resolver, fíjense bien en las tablas, en qué es lo que dice, en qué condición está cada uno. Pero fíjense que siempre es un número previo, un Reynolds elevado a algo y un Prandtl elevado a algo, y eso va a ser en función de las Profe, configuraciones. Sí, tengo una consulta respecto al número de Reynolds y cómo determinó que era un flujo turbulento. ¿ya? Eh, ps, Esto se lo ve con la tablita, ¿verdad? Con esa tablita que teníamos de que, por ejemplo, el número de Reynolds iba a estar entre medio de 5 por 10 a la 5, Sí, eh, pero eso es que me confunde porque ya, usted dijo que era un régimen turbulento, pero se supone que para hacer un régimen turbulento, el Reynolds tiene que estar entre 5 por 10 a la 5 y entre por 10 a las 7. Entonces eso me confunde, porque eso ya no sería 500.000, o no, sea, no, no, los no, no, ya. 140. El Reynolds generalmente, cuando es mayor a 5000, es turbulento. Ya, Eso es como en forma súper macro. Dependiendo de las configuraciones, a veces eso baja un poquito a 3000, a veces más o menos, dependiendo del tipo de tubo, a veces. Pero ya. por regla, así como súper general, podemos decir que si tiene sobre 5000, ya es turbulento. Y sobre menos, o sea, por menos de 5.000 sería entonces laminar. Laminar o tenemos un flujo que está en transición. Recuerda que hay un momento en el cual Ah, ya, está pasando de uno a otro. Ahora, ya, y cuando estamos trabajando con cañerías, con tubos, pensamos que ya el fluido, o sea, el flujo está desarrollado. O sea, o es laminar o es turbulento. O sea, que no ya. está en la fase intermedia. Supone que en estas condiciones ya no nos pasa. Eso. Ya. Profe, igual uno podría determinar el régimen del flujo con el número del Prandtl, ¿o no? ¿Qué te faltaría Pero, información? o sea, obviamente hay que determinar el Reynolds, porque se lo necesita para determinar el Nusselt, pero Sí. solamente para saber que el flujo va a comportarse de tal manera, igual lo podríamos ver con el Prandtl, ¿o no? No necesitas el Reynolds para eso. Porque en el fondo el régimen de flujo está determinado en función del Reynolds. O sea, el número de Reynolds es el que te dice si es que es laminar o turbulento. Ya, ya, profe, gracias. Ya, de nada. Ya, entonces, utilizamos esta ecuación. Es súper importante no perderse, porque todas se ven parecidas, pero lo que cambian siempre son los exponentes. Ya, veamos. Veamos entonces, el Nusselt va a ser igual a 0,023 por Reynolds, que es 14,050 elevado a 0,8. Les recomiendo cuando tienen números grandes, elevado a, pónganlo entre paréntesis, eso ayuda mucho a no perderse de repente. Me pasaba a mí, por ejemplo, que ponía el número, el exponente, y después cuando hacía el cálculo, se me olvidaba el exponente. Y claro, quedaba un número horrible y después tenía que devolverme para ver qué es lo que había pasado. Y a veces simplemente era que me había equivocado por poner el número. Ok. Y el Prandtl, que era más pequeñito, era 4,85 y este estaba elevado a 0,4 porque se estaba calentando el fluido. Esto nos da un Nusselt de 90. Súper. Ahora, sabemos que el Nusselt es igual al H por D sobre K. Entonces, nuestro H es igual a Nusselt por D, perdón, por K, no por D. K sobre D. Entonces, este es el H que corresponde al agua, porque es el que está por el interior de los tubos.
Ahí sí. Esto era 90 por 0,625 watts sobre metro grados Celsius, que era nuestro K, nuestra conductividad, sobre el diámetro, que es 0,025. Entonces, esto nos da un H del agua de 250 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. Ya. Avanzamos. Entonces, tenemos que hacer lo mismo, pero ahora para el aceite. El coeficiente conductividad, el H. Profe, ¿Mm? me surgió otra duda respecto a la ecuación para determinar el número de Nusselt. ¿Ya? Lo que pasa es que yo tengo anotado de que es el Nusselt igual al 0,037 por el Reynolds elevado a 0,8 por el Prandtl elevado a un tercio. Sí. ¿Esa sería la misma que lo que No, usted escribió? no, acuerde que esto va a depender de en dónde me estoy moviendo. Este Nusselt es súper específico. Es un Nusselt para un régimen turbulento al interior del tubo. El que habíamos visto nosotros en los cálculos cuando estábamos trabajando con convección era para el exterior. Ya. ¿Ya? Porque vimos solamente convección forzada, pero por el exterior. No vimos por el interior ni flujo laminar por el interior, que si no nos queda corto el semestre. Ya. Ese es el detalle. Pero yo les dije que había la base de la misma ecuación que variaban las condiciones. Ya, esta es una de las variaciones. Esto es para, vamos a ver acá. Tubo, o sea, el fluido va por la parte interior del tubo. Por eso cambia el 0,4 y antes era un tercio. Claro. Y ese detalle. Ya. Ya, profe. Sigamos entonces. El H del aceite. Ok. Para eso necesitamos determinar el diámetro hidráulico. Ya, el diámetro hidráulico, porque el aceite está pasando por el otro lado, corresponde a el diámetro exterior menos el diámetro interior. Por tanto, el diámetro hidráulico, que es por donde nos va a pasar el aceite, va a ser 0,045 menos 0,025. Todo esto en metros, lo que nos da 0,02 metros. Eso es el diámetro hidráulico. Entonces, ahora determinamos el Reynolds. El Reynolds va a ser igual a 4 por m sobre pi, y acá va a ser el diámetro menos el diámetro I, o sea, el diámetro hidráulico por la viscosidad. Ahora, esta viscosidad a la temperatura que estamos trabajando por tabla, ese dato creo que no se los había dado al principio, es 3,25 por 10 a la menos 2 newton segundo metro cuadrado. Ahora, hay para muchos líquidos, hay para el agua, están todas esas tablas, no es difícil de encontrarlas para nada. Están, por ejemplo, en el PERRI, el manual del ingeniero químico, ahí está lleno de tablas y gráficas. Y en el caso de que en algún momento les falte alguna parte, o en libros, generalmente la parte al final, los apéndices también tienen bastantes tablas para trabajar. ¿Ya? Ok. Entonces, el Reynolds va a ser igual a 4 por
0,1 metros sobre segundo sobre pi por el diámetro, que es 0,02 metros por 3,25 por 10 a la menos 2 newton segundo metro cuadrado. Ya, acá me cuenta que no calcula el Reynolds. Que lo calculé seguramente, lo puse en la calculadora, pero no lo puse en el papel. Ok, denme un segundo y lo calculo de inmediato. Veamos entonces, esto es 4 por 0,1 sobre 3,14 por 0,02 punto 25 exponencialmente menos 2. Ya, ahí sí. Esto da un Reynolds súper bajito, a mí por lo menos da un Reynolds de 195. Igual revísenlo, calculadora. Por lo tanto, es un régimen laminar. ¿Ya? Eso no hay duda. Ok, entonces, en la tabla que nos habían dado al principio, no hay problema, que es para una sección anular de un flujo laminar completamente desarrollado y nos daba las relaciones del diámetro interno con el diámetro externo, ¿cierto? Tenemos el de I sobre el externo, que en este caso es 0,025 sobre 0,045. Vamos a tener que interpolar y el núcleo que ocupamos es la tabla. Vamos a este. Ese es el núcleo que necesitamos ocupar, porque estamos por la parte de afuera. ¿Ya? Es el núcleo externo. Hacemos el cálculo de estos diámetros de relación y podemos calcular el núcleo, por lo que el núcleo en esas condiciones nos da aproximadamente 4,48. ¿Ya? Esta relación de número intermedio de la tabla, así que hay que interpolar, pero eso no es nada, no cuesta nada. Ok, tenemos el Nusselt. Y de igual manera sabemos que Nusselt es igual al H por D sobre K. Por lo tanto, el H del aceite va a ser igual al Nusselt que ya acabamos de calcular por el K sobre el DH, y esto nos da que es 4,48 por 0,138 watts sobre metro grados Celsius sobre 0,02, que es el diámetro hidráulico. Entonces, el H del aceite es igual a 30,9 watts sobre metro cuadrado Celsius. Bien, perfecto, tenemos los dos H's. Entonces, el coeficiente global de transferencia de calor, o el coeficiente total de transferencia de calor, suponiendo que la resistencia por conducción es despreciable, ¿cierto? Que la pared del tubo es delgada y es de un material que nos ayuda a la transferencia, tenemos que el 1 sobre U es igual a 1 sobre el H del agua más 1 sobre el H del aceite. Entonces,
1 sobre U es igual a 1 sobre 250 watt sobre metro cuadrado grados Celsius más 1 sobre 30,9 watt sobre metro cuadrado grados Celsius. Entonces, 1 sobre U es igual a 0,032 metro cuadrado grados Celsius. Por lo tanto, nuestro U por fin es 30,5 watt sobre metro cuadrado grados Celsius. Súper bien, por fin tenemos este dato. Ahora, vamos a poder calcular qué es lo que nos estaban pidiendo, que era la longitud del intercambiador de calor, ¿cierto? Era bastante simple, pero para llegar a eso teníamos que dar una vuelta. Bien, nuestra ecuación de diseño de intercambiador de calor corresponde a Q, que es igual a U por A por delta T LMTD. Dado que tenemos todas las temperaturas, vamos a ocupar el método delta T LMTD. Entonces, el delta T LMTD es igual a un delta T1 menos un delta T2 sobre el logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2. Bien, delta T1 es igual a la temperatura de entrada del aceite menos la temperatura de salida del agua. No, ahora sí. Oye, está mañoso esto. Ahí sí, tampoco. Ahí sí, el agua. Entonces, esto es 100 menos 40, por lo tanto, esto es 60. Y este es delta T1. De igual manera, el delta T2 está definido como la temperatura de salida del aceite menos la temperatura de entrada del agua. ¿Por qué no le gusta que ponga agua? Ahí sí. Esto es, entonces, 60 menos 30. Por lo tanto, el delta T2 es 30 grados. Bien. Y nos queda la última diapo justo. Entonces, teniendo... Uy. ¿Me escuchan? ¿Están? Sí, ahora sí. Se Sí, cayó por profe. unos segundos. Sí, sí, me acaba de salir un mensaje que la conexión era inestable. Generalmente me avisa después de que se corta. Ya, entonces, tenemos delta T1 y delta T2. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Sí, Sí, ya, genial. Ok, entonces, nuestro delta T LMTD va a ser igual a 60 menos 30 sobre el logaritmo natural de 60 sobre 30. Y esto es 43 grados Celsius. Recuerden que está un delta T medio logarítmica, o sea, perdón, de media normal, que sacamos un promedio, que cuando las diferencias de temperaturas no son tan grandes, se acerca bastante al delta TLMTD. Pero cuando las diferencias de las temperaturas son ya un poco más grandes, ahí empieza a hacer la diferencia con el promedio normal. Ok, entonces, tenemos que nuestra ecuación de diseño, Q es igual a U por el área, ¿cierto? Pero el área es pi por D por L por el delta T LMTD.
Por lo tanto, el largo, que es lo que queremos saber, va a ser igual a U sobre U por pi por nuestro diámetro por delta t LMT. Entonces, el L finalmente va a ser igual a 8524 watt sobre 30,5 watt sobre 4 grados Celsius por pi por 0,025 por el 43 grados Celsius. Lo que nos da un largo de 82,8 metros. Ahora, si esto fuese solo lineal, estamos hablando de intercambios de color bien largo. Pero en la imagen que está en la portada, que la vamos a poner para aquí, la vean. Vamos a copiar y vamos a pegar. Imagínense que vamos a llegar a tener algo así. Entonces, este tendría siendo un intercambiador de calor de doble tubo, pero está, ¿cierto? Está doblando. Entonces, este es un largo total, pero nada dice que no podemos hacer esto, ¿sí? Por un tema lógicamente de espacio, ¿sí? Fíjense, este está acá, llega arriba, pasa al otro lado, pasa al medio, luego comienza a bajar, ¿sí? Pero es un intercambiador de calor de doble tubo. No es carcasa, por ejemplo, ¿sí? Ya, nos tomó harto tiempo hacer este ejercicio, tenía hartos detalles. Pasamos al segundo. A ver, es el segundo. Sí. Que tengo dos y el tiempo no sé si me alcance a ver. Ya, sí, de todas maneras, hagamos lo siguiente. Si no alcanzamos a hacer el tercer ejercicio, lo hacen ustedes. Más fácil todavía. Les subo una imagen, les hago una foto en mi resolución y se la subo al aula. Ya, si no alcanzamos el tercero, no pasa nada, todo bien. Ok, entonces, segundo ejercicio. Se usa un intercambiador de calor de tubo y coraza. Ya, importante. El otro era doble tubo. Ya, es importante darse cuenta de esos detalles en el enunciado que hacen la diferencia. Para calentar, ¿qué cosa? 10 kilogramos por segundo de aceite con un CP. Ya, fíjense acá. Este es similar, pero este está en kilojoule. Entonces, 2, y algo. El otro era 2000 y tanto. Pero es lo mismo. Cambia un poco las unidades y acá hubo menos decimales. Temperatura inicial desde 25 hasta 46. Súper. El intercambiador de calor es un paso por carcasa y 6 pasos por tubos. 6 por tubos y 1. Eso es importante, recuerden que estas configuraciones pueden ser de 2 pasos por carcasa y todo eso. Eso nos va a cambiar un poquito las ecuaciones. Ahora, como fluido caliente, entra agua con un CP, ¿ya? De 4190, que era similar al que habíamos visto, a una temperatura de 80 y sale a 60, o sea, 20 grados de diferencia del agua. Se estima que el coeficiente de transferencia de calor total, súper bien, el U, o sea, no necesitamos calcularlo, nos dan el Q, es de 1000 watts metro cuadrado Kelvin y se pide calcular, perfecto, la razón de transferencia de calor y el área. Ok, entonces lo que nos quieren hacer calcular es el Q y el área. Eso es lo que queremos saber. Ya, y esta también es una pregunta interesante es, ¿qué pasa si es que en vez de un paso por tubo tenemos 2 pasos por tubos? Recuerden que eso nos va a hacer un cambio en el cálculo del cálculo final.
Ok, entonces, no nos dan esquema, así que tenemos que hacer nosotros el esquema. Tenemos un intercambiador de calor de carcasa, ¿sí? Que nos dicen que tiene, ¿cuántos? 6 pasos por tubos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y completamos la carcasa. Me dicen que tengo una entrada y una salida, y lo que va por acá es agua. Y me dicen que entra a 80 grados Celsius y sale a 60 grados Celsius. Y me dicen que tengo aceite que ingresa esto generalmente hasta por ciento por contraflujo, a menos que digan lo contrario, pero por un tema de efectividad es en ese sentido. Entonces, entra por acá, entra aceite y entra a 25 grados Celsius y sale a 46. Ok, entonces, nuestro esquema que nos ayuda a entender y vamos a hacer una cosa extra. Vamos a poner esto, vamos a poner 1, 2, 3 y 4. Ya, perdón, aquí es el 1. Ahí no, porque no nos perdamos. Ahí sí. Entonces, para que sea más fácil en un momento, vamos a hacer la temperatura 1 corresponde a esa. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Pero al ponerlo acá en nuestro esquema va a ser más fácil. Nuevamente, entonces, agua, aceite. Temperatura de entrada es 80, 25. Y esta le íbamos a llamar 3, ¿cierto? Y esta la íbamos a llamar 1. La temperatura de salida tenemos que es 60 y 46. Y esta la íbamos a llamar 4 y esta la íbamos a llamar 2. Y los CP es 4,19 y 2,0. Esto está en kilogramos Kelvin. Y acá igual. Entonces, leemos el problema. Identificamos los datos. Identificamos las condiciones. Hacemos el esquema si es que no lo tenemos. Identificamos los puntos de entrada y de salida. Esto nos va a permitir incluso ver, por ejemplo, este es el delta T1 y este es el delta T2. En el caso de que ocupemos el MTD. Tenemos las cuatro temperaturas, así que podemos ocupar el MTD sin problema. Ponemos una tabla con los datos adicionales como por ejemplo el CP y cada una de los fluidos necesarios con sus condiciones. Entonces tenemos la visión global para poder partir con el desarrollo del ejercicio tal cual, evitando así algún tipo de confusión de datos. Ok, entonces, veamos. Nos faltaba una cosa importante. Que acá no lo puse porque me faltó el espacio en realidad. Pero acá está, el aceite. Me dicen que tiene un flujo de 10. Aquí no lo había puesto. 10 kilogramos por segundo. Pero el del agua no lo tenemos. Ya. Tenemos un M del agua que desconocemos. ¿Ya? Entonces, lo primero que deberíamos
determinar es cuánto es ese flujo máximo. Okay. Sabemos que Q es igual a M del aceite, que tenemos los datos completos, por el CP del aceite ayer no estaba tan bien eso. Okay. Que corresponde a la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Todo esto en grados Celsius del aceite. Entonces, Q va a ser igual a 10 kilogramos sobre segundo por 20 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Y el delta temperatura aquí era 46 menos 20, todo esto en Celsius. Profe, ¿Mm? era el CP del aceite es 2,0. Sí. Gracias. Sí, me faltó poner el coma, ya. Súper bien que estén atentos a ese detalle, si no, imagínate, nos habría dado un cúmulo estratosféricamente desproporcionado. Y claro, después nos piden el área de transferencia, no, nos había dado un intercambio de calor gigantesco. Ya, súper bien. Ok, entonces el Q corresponde a 420. Esto es kilowatt. Ya. De esa forma, sabemos que el Q es igual a el M del agua, es por el CP del agua, por el delta temperatura aquí de entrada menos de salida de esto del agua. Entonces, podemos determinar cuánto es el flujo máximo del agua en este sistema. En el caso, no quiere nada hoy día. Ayer cuando lo revisé no había ningún problema. Entonces, Q sobre el CP del agua temperatura de entrada menos la temperatura de salida. Ok, entonces, flujo másico del agua será igual a 420 kilowatt sobre 4,19 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. A veces dice Celsius, a veces dice Kelvin, pero si bien es como cuando tenemos una temperatura específica, hay una diferencia, estos se refieren a diferencias, a gradientes, aumentos o disminuciones de temperaturas. Por lo tanto, podemos ocupar Kelvin y Celsius sin ningún problema. ¿Ya? Esto es 80 menos 20. Está en Celsius. Ok. Por lo tanto, nuestro flujo másico de agua es igual a 5 kilogramos por segundo. En estos ejercicios ustedes pueden jugar pensando qué es lo que pasa si aumentan al doble o disminuyen los flujos máximos y se dan cuenta que inmediatamente nos cambian las transferencias. Ok, entonces sabemos que por nuestra ecuación de diseño, Q es igual a U por nuestra área superficial por un factor si tenemos cuántos pasos por carcasa tenemos. Bueno, en este caso es un paso por carcasa, así que es 1, no es problema. Pues el delta T, el MT. Entonces, necesitamos determinar el delta T1, que corresponde a la temperatura de salida del agua menos la temperatura de entrada del aceite. Celsius, que es 60 menos 25, esto me da 35.
Y el delta T2, que es la temperatura de entrada del agua menos la temperatura de salida del aceite. Y esto es 80 menos 46, lo cual me da una temperatura de 34. Ok, en este caso, la diferencia media logarítmica va a ser igual al promedio, porque es muy poquita la diferencia. De todas maneras, eliminamos nuestro delta T del MTD, que va a ser igual a 34 menos 35 sobre el logaritmo natural de 35. No, a ver, aquí estoy haciendo al revés. Es 35 menos 34. Y acá tenemos 35 menos 34. Estaba poniendo al revés. Y esto nos da 34,5. Y si se dan cuenta, si sacamos el promedio, iba a ser el mismo. Pero es dado que las temperaturas están muy cercanas. Ok, entonces, si tenemos un paso por carcasa, ¿cierto? Un paso, tenemos que Q es igual a U por AS por delta T del MTD, por lo que podemos despejar nuestra superficial, que es 420 kilowatts sobre 1 kilowatt metro cuadrado de grados Celsius, que era nuestro U, por el delta T, que era 34,5. Y esto nos da un área superficial de 12,17 metros cuadrados. Ahora nos preguntan, ¿qué pasa si es que tenemos dos pasos por carcasa? ¿Sí? Entonces, si tenemos dos pasos por carcasa, debemos calcular un factor, ¿cierto?, para poder meterlo en el gráfico, y para eso necesitamos calcular, ¿cierto?, un F, que no lo sabemos, pero debemos determinar el P y el R. Y aquí es cuando la definición de los números 1, 2, 3, 4 nos ayuda, porque es T2 menos T1 sobre T3 menos T1, y el R es T3 menos T4 sobre T2 menos T1. Acuérdense que cuando lo habíamos visto, esto habían T minúsculas y T mayúsculas, y estaban en función de qué es lo que tomábamos y todo. Al ponerlo en el esquema, directamente poner los números va a ser más fácil, y no perderse entre T minúscula, T mayúscula y a qué cosa corresponde cada uno. ¿Ya? Pero es importante que tengan claro a qué lo que es a qué temperatura corresponde cada diferencia. Aquí es muy fácil equivocarse. De hecho, yo ayer cuando lo estaba revisando me di cuenta que los había puesto al revés uno de los números, y me estaba dando un factor que no correspondía. Ya. 0,38 para el P, y para el R es 80 menos 60 sobre 46 menos 25. Esto nos da 0,95. Entonces, en la tabla correspondiente para este tipo de configuración, el F que podemos calcular es aproximadamente, en realidad no calcular, sino determinar, es 0,94. Porque no lo calculamos, sino que lo estimamos en función de la gráfica. Entonces, si se dan cuenta, 0,94 no nos va a cambiar tanto. Y ahí es donde el problema, que inicialmente estaba como todo interesante, fue como, no resultó tan interesante, pero era producto de las temperaturas.
De la misma manera, tenemos que ahora el área superficial va a ser igual a Q por el U, pero ahora por el F, por el delta T, el límite D. Ahora, esto es 420, un kilowatt metro cuadrado grados Celsius por, ahora, 1 por 34, pero no es 1, este es 0,95. Estaba quedando con el otro. Claro, entonces inicialmente yo había hecho este problema y me daba un factor distinto que hacía que el resultado fuese más entretenido, o sea, tuviera más sentido. Pero dadas las temperaturas que estamos utilizando y los flujos másicos, esto hace que finalmente el área superficial no varíe tanto si es que utilizamos un paso o dos pasos. O sea, para estas condiciones de operación no nos varía tanto el utilizar uno o dos pasos. ¿Ya? Ahora, si cambiamos las temperaturas, ahí la cosa se pone más entretenida. Ahí quizás sí haya diferencia entre un paso y otro paso. O sea, por ejemplo, que quizás, ¿cuánto está entrando esto? Está entrando a, claro, de 25 a 46, no es tanto. Pero pensemos que quizás entre 10 y queremos que salga a 60. Y el agua que entre a 90 y que, no sé, pues salga a cuánto. Unos 50 quizás, o unos 40. Profe, Aumentando eso, ahí nos debería cambiar, ¿sí? ¿puedes volver a la diapositiva anterior? Anterior a esa. ¿Ya? A esa. Que tenía una duda. Que creo que ese 420, creo que era 520, si no me equivoco. Ese es lo primero que calculamos, creo que era. Sí, Ah, no, está. Este de ahí acá. donde está el cubo al principio, ese. ¿Pero El era que lo saca 520? sí, el que lo saca con calculador y da 520. Mira, puede ser, ¿eh? No me extrañaría que haya metido mal los números o lo haya copiado mal. A ver, esto es 4,6 menos 20, pues por 2, por 10. Sí, de hecho es 520. Ya, hay que recalcular todo, pero no va a ser tanta la diferencia tampoco. Porque en el fondo eso nos va a variar el flujo másico, ¿cierto? Solo por curiosidad, veamos cuánto nos da acá. Entonces, 520 dividido por 4,19, y eso, 60. Por 60. Ya, aquí por lo menos me da diferente, esto me da 2. A ver, voy a calcularlo de nuevo. 520 sobre 4,19, y esto es 80 menos 20. Sí, efectivamente, aquí me da 2,068. Ya me da un flujo másico diferente. Pero acá los delta T van a ser los mismos. Sí, los deltas siguen igual. No va a cambiar tanto el delta. Ya, ok. Ya, no va a cambiar. Creo que igual no cambia mucho en No, porque el resultado. los otros cálculos son en función de eso. Claro, en realidad, si es que no hubiésemos tenido las temperaturas de salida, ese flujo másico sí no habría cambiado alguna vez. Por ejemplo, si desconociéramos una de las de salida, ahí sí que habríamos tenido un cambio en el resultado. Pero acá estábamos en condiciones fijas.
Entonces fue simplemente adecuar de cuánto era la transferencia de calor que se estaba dando en esas condiciones. No nos iba a cambiar mucho. A diferencia no sé, cuando utilizamos el método efectividad NTU, que desconocemos una de las temperaturas de salida, ahí sí que podemos ver un efecto más claro, porque si aumentamos o disminuimos el flujo másico sí nos va a afectar, porque obviamente entre más rápido va a haber mayor transferencia. ¿Ya? Justo el problema que nos queda pendiente es de eso, que se los voy a subir. Ya no alcanzamos, pero le voy a sacar una foto y lo voy a subir, que es el problema que viene a continuación, que dice que tenemos un intercambiador de color aquí en una corriente fría, una caliente de agua. Me dan el flujo volumétrico acá, entonces tengo que pasarlo másico. Dicen que va de 60 hasta 20, utiliza agua fría, perfecto, 10 a 17. Me dan también el U. Y acá, justamente aquí me dicen que no sé cuánto es el flujo. Quiero saber el flujo másico y la transferencia. Y luego que si el flujo másico disminuye la mitad, ¿a qué temperatura va a salir el fluido caliente? Aquí nos dejan abierta, ¿cierto? Esa opción es como menos flujo másico de agua, ¿qué pasa con la temperatura de salida? ¿Ya? Este estaba como más interesante para haberlo hecho, pero no es difícil, es cortito. Les saco la foto y se la subo al aula, para que tengan también este problema. ¿Sí? Eso tomó justo con el tiempo. Recuerden, si tienen alguna duda en el desarrollo del mapa conceptual, me mandan un mensaje. Los trato de ayudar si es que hay alguna cosa de cómo establecer alguna relación. Y el viernes tenemos la segunda evaluación principal, que va a ser la misma dinámica de la evaluación anterior. O sea, van a tener todo el día la ventana para acceder al aula y el desarrollo, y un tiempo para desarrollarla, yo creo que de 3 horas. O sea, pensando 2 horas y media que alcanzan. Absolutamente bien, deberían alcanzar con 2 horas y media hora para subir la prueba. Profe, tengo como un problema para el viernes, ya que soy facilitador electoral. Entonces tengo que estar viernes, sábado y domingo en las elecciones. Uy. No me había puesto en esa perspectiva. Voy a dejar de grabar, cosa que la nos quede de grabación extremadamente larga.